su amor por la tierra y el compromiso de habitarla. Eso ella lo demuestra, ¿no? Ese compromiso de habitar esta tierra que la vio nacer y que, bueno, por supuesto, para eso se preparó, porque ella es ingeniera agrónoma y además es escritora, autora de antologías y novelas, revelando sus trabajos, digo yo, con mucho conocimiento y con ese compromiso de decir, che, yo no vengo a pasar la vida acá por pasarla, no. Quiero dejar mi huella, quiero dejar mi semilla. Semilla dejado, es mamá, pero su huella la está dejando y bien profunda. Así que conocerla personalmente es un gustazo y recibirla ni hablar. La estimada Estela Nabone. Buen día, Estela, ¿cómo está? Gracias por venir aquí a casa. ¿Qué tal? Bueno, buen día, un placer estar con vos. Me encanta cómo conversar con vos y bueno, te felicito por la nueva casa, me encanta también. Seguís siendo vos siempre, estés donde estés, y entonces bueno, a seguirte, porque la verdad que haces las cosas amenas, uno te escucha a la mañana y se despierta a pesar de que a veces hay malas noticias, se despierta de buen ánimo, porque sabe que después siempre viene algo interesante. Gracias, es recíproco, Estela, gracias, un gustazo también dialogar con usted. Bueno, estamos con Estela Nabone, que bueno, ella vive en el sector periurbano, no, sector rural vive Estela, rural, sí, en el cuartel de la Limpia, ¿no, Estela? Entre la Limpia y el casco urbano. Exacto. Perfecto. Justo en el medio, perfecto. Y por supuesto ahí tiene que vivir, si ella ama la tierra, ¿no? Sí. Y su compromiso con la tierra. Estela, haceme una síntesis. Ayer miré el currículum de Estela Nabone, la verdad es interminable. Viste, vos decís, pero, ¿a quién voy a entrevistar? Ya la entrevisté una vez por videollamado, ¿no, Estela? Sí, una vez dialogamos. Sí, cuando iba a la Feria del Libro de Buenos Aires, que fue, la verdad, un placer, una alegría enorme, porque además presenté el libro en el stand de la provincia de Buenos Aires, sí. O sea, doble, y en el stand de escritores. Pero yo te lo hago más fácil. La verdad, yo me crié acá, no donde estoy ahora, pero siempre dentro de Bragado, más, ahí sí, me crié en la Limpia, en la parte de Chacras. Sí. Y o sea, sos oriunda bragadense. No? Yo nací en Buenos Aires. Ajá. Y después, porque nací en la época de la polio, ahí de la edad. Pero bueno, me trajeron acá por una cuestión de cuidado. Y después, digamos, mi familia paterna es de acá, los Lumina, son los Lumina, yo soy Lumina. Entonces, bueno, siempre estuve como un poquito dividida, porque mi familia materna de allá, de Buenos Aires, y mi familia paterna de acá. Así que siempre nadando a dos aguas, pero siempre también la familia materna, como viene del campo de San Sebastián, País Vasco, siempre el campo era mi eje. Tu lugar, ¿no? Claro, mi lugar como digo yo, sí, exactamente. En este mundo. Tengo esa relación tan profunda con la naturaleza y por lo tanto como un hijo uno lo cuida. Claro. Y después, gracias justamente a toda esa profesión, trabajando en África, en lugares insólitos, todos en el mundo, los que queremos la tierra, tenemos ese factor común, ¿no? Que somos conscientes que hay que producir alimento, porque la gente tenemos todos que comer, claro. Pero a la vez tenemos que cuidar la tierra porque no es inagotable. Y yo siempre cuando me dicen, bueno, pero las políticas económicas, fantástico, cuando se te acabe el agua, claro. Decime si tomás, ¿qué tomás? Claro. ¿Billetes? Y si te acaba la comida, ¿qué comes? ¿Billetes y monedas? No, entonces... Antes de todo eso está la producción sustentable, la producción conservando. Pero como me pasé 42 años de mi vida trabajando y publicando en distintos idiomas y para todas partes del mundo, pero yo sentía que todo eso llegaba a un nivel académico, a un nivel de profesiones, de profesional, etcétera. Dije, yo quiero que la gente lo vea. Yo trabajé muchísimo en el norte, en el Valle de Santa María, en los valles calchaquíes y en la Puna, salteña y jujeña. Entonces, trabajé mucho con la gente del lugar, que no tiene los medios que tenemos acá en el campo. Claro. Y ahí aprendí que no, lo importante es que las cosas lleguen a la gente. Y entonces ahí, en la pandemia, digo, ¿cómo hago para que llegue a todo el mundo? Que cualquier chico pueda leer y entender. Y bueno, ahí se me ocurrió convertirlo, todas esas experiencias y esas cosas, en novelas primero. Una transcurren en Bragado, parte en Bragado, en la Limpia, lógicamente con personas cambiadas de nombre y con pueblos cambiados de nombre. Claro, está bien. Y después esto me trajo de nuevo conocer un montón de gente en el mundo, pero principalmente en América Latina, que me pidió hacer antologías.
que son los gritos de la tierra, justamente en distintas áreas, ¿no? Estamos escuchándola a Estela Navone que nos está hablando sobre su experiencia, además como docente, ¿no? Porque ella es ingeniera agrónoma y por eso es docente universitaria, fue docente universitaria, y escribiendo esto, ¿no? Fíjate, su amor y su compromiso la llevó a decir, ¿cómo hago para transmitir esto? Y bueno, y ahí surge la escritora, Estela. Exactamente, ahí surge la escritora, Claro. la que intenta, porque no soy ninguna escritora, mi formación no es esa, pero la que intenta a través de historias reales, cuentos y poemas, reunir a la gente que quiere expresarse, que quiere a las voces. Y en esto de las voces, hay voces que cuentan, las historias son durísimas, las que tienen relación, los que le vuelan el monte y se quedan sin comida, los que quedan inundados porque le vendieron un terreno, que pasa constantemente, un terreno que en realidad era el borde del río, y la gente no tiene por qué saber, no tiene, entonces es el alerta, y no nos pasa solo en Argentina, pasa en el mundo, porque fíjate, la Dana en Valencia es eso, construyen una ciudad como Valencia sobre un humedal, y el humedal es una esponja que regula el agua de la península ibérica, y entonces de todo el sur, y bueno, ¿y qué pasó? Se inundaron, se murió gente y demás. Entonces en esto de decir, hago cosas, bueno, voy a construir, voy a dar vivienda, que es indispensable, pero ¿dónde la voy a construir, dónde dar vivienda? Bueno, eso son los que cuentan las historias, amén de que cuando falta el agua y falta la alimentación, ¿qué pasa? aumenta la delincuencia, aumenta la pobreza estructural, etcétera, etcétera. También están historias de eso en la antología de la Tierra 3. Pero ahí otra vez dije, tantas historias reales, ¿y cómo no voy a contar, no yo, sino los que quedan, historias reales de nuestros pueblos, de mi pueblo, de La Limpia y de Máximo Fernández? Máximo Fernández no es mi pueblo, está ahí nomás, pero bueno, es la pasión de mi hija, porque hay algo que la trae más allá de lo geográfico. Mirá. Y entonces ahí, hablando con dos históricas que sus padres fueron los pioneros de La Limpia, Salgado y Guaita, le digo, che, ¿y si convocamos que vengan a contar historias y armamos un libro con las historias? Porque La Limpia era 2.500 habitantes, había en 1968, 70, y ahí empezó a decaer, porque absorbió Bragado a la gente, porque faltaba, por un montón de cosas que quiero que lo cuente cada uno. Está bien. Entonces la idea es recolectar, juntar voces, decir... Sí. No, por favor. Decir, ¿por qué no nos juntamos? A ver qué pasó, qué cuento lindo tiene cada uno, cómo fue, a quién se le ocurrió venirse a vivir ahí, hacer una panadería, 2 panaderías, ferretería, un montón de cosas. Y bueno, quedan los hijos que ya son muy grandes, entonces el pueblo ya casi no existe. La idea es resucitarlo, si así se puede decir, y sobre todo cuando uno cuenta historias y se acuerda de la gente y de los pueblos, no siguen existiendo, aunque no estén ediliciamente. Ahí lo estamos viendo en pantalla, Estela, el 26 de septiembre a las 13 horas, te esperamos para contar historias de La Limpia y Máximo Fernández, en el Palenque, La Limpia. Háblame del Palenque, ¿qué es? A ver. El Palenque es la vieja estafeta postal, que era justamente de Guaita. Está bien. Que era... ¿cómo serán las cosas? Que hace poco vino mi nieta más chica, que tiene 7 años, y le expliqué, le digo, vamos a la estafeta postal, a la vieja estafeta postal del Palenque, y me dice, ¿qué es una estafeta postal, abuela? Le digo, es que antes no existía el celular, era todo por carta, tuve que hacer toda la mímica de la carta y era la estafeta. Bueno, el Palenque ahora lo tiene Julián Alonso y su marido Tenti, y... reconstruyeron como era hace 50 o 60 años, la estafeta postal y el almacén de ramos generales, donde pasaba todo. Claro. Porque en un pueblo, donde pasaba todo, en los almacenes de ramos generales. Y lo reconstruyó y entonces ahí nos juntamos, la primera vez con Guaita y Salgado, y nombro estos porque son los apellidos fundadores, digamos. Si bien los fundadores fueron otros, fue Muriel y sus socios, pero ellos fueron los primeros que vinieron, uno de Galicia, el otro de Mallorca, y estuvieron ahí.
Y bueno, y dijimos, hagámoslo acá. Y digo así porque está acá enfrente Rosana, de acá de la biblioteca. Sí. Cuando Rosana Luna, sí, la señorita bibliotecaria de... Exactamente, cuando de le fui a biblioteca. llevar un cartel para la invitación, me dice, yo ya tengo 2 historias de cuando mi mamá era maestra. O sea, todos tienen algo, alguna historia que pinta una época. Escuchándola a Estela, por supuesto, viste, se te terminan las preguntas como periodista, vos decís, quiero seguir escuchándola. Es interesante escucharla, esta mujer que siempre es un gusto, porque viste, te deja enseñanzas, ¿no? Y digo, está hablando de la historia de los pueblos, de su gran compromiso de la vida, porque ella ha comprometido su vida entera con su profesión y su amor por esa tierra. Y bueno, como docente, ingeniera agrónomo que es, y el compromiso de decir quiero que quede plasmado y que se transmita, ahí nacen los libros, nacen sus escrituras. Un gustazo escucharte, Estela, y escucharla, perdón. Digo, y no sé, pues yo por ahí me viste y digo, pero no hay problema, somos jóvenes. Por supuesto. Por supuesto, no podemos tutear. Estela, querida, digo, y hablaba de la estafeta, ¿no? Y yo sé que estamos remontando a muchos a la vieja historia. Lo que nucleaba a los pueblos era la estación de ferrocarril, ¿no? Sí, bueno, y ahí viene otra de las historias. Por eso digo, este libro, o sea, cuando primero juntémonos a contar historias. Primero Bien. fue pedir historias, de hecho ya recibimos, porque se reciben en la biblioteca, para el que esté escuchando y no tenga ganas, no se anime a ir hasta el Palenque, que está en La Limpia, que la verdad que es un placer verlo, porque es el almacén, sobre todo para la gente que no sabe lo que es un almacén de ramos generales, es una estafeta postal. ¿Atienden y todo? ¿Dan de comer algo ahí o no? Sí, claro, la idea es... Y ya le estamos haciendo chivo también. Claro, pero además sí. Dijimos, bueno, a las 13 del del viernes 26, comemos las empanadas. Y después de comer las empanadas, se vienen las historias. La sobremesa la pone el que viene a contar las historias. Y esto se tiene que convertir en un libro, porque lo que no está escrito se pierde de nuevo. Y ya hubo gente como Juan Caputo, que falleció hace poco, que ahora después me voy, porque él plasmó muchas de esas historias, pero están guardadas, y la idea es que se difundan, como todo. Claro que sí. Se difundan. Te decía, la estafeta postal. Sí. Se reunían en la estafeta, la que la Beba Guaita, iba al tren, y el tren, depende si estaba atrasado o no, revoleaba con un aro toda la faja de cartas. De las cartas. Y eso... Y toda la estación. Y yo voy a evocar a un colega de Estela, a don Luis Domingo Vero. Él dice, estación vieja y deshecha, que fuiste todo alegría cuando era una romería. ¿Qué? En los tiempos de cosecha. Qué lindo. Hoy parece que te pecha el mancarrón del olvido. ¿Quién sabe dónde se han ido? Obreros y capataces, hombres fuertes y capaces, que para siempre se han perdido. Ya no hay muchachas bonitas paseando por el andén, que iban a esperar al tren en las lindas tardecitas. Sobre tus vías limpita no destella el sol radiante, y en esa quietud distante de las ruinas que allí quedan, ya ni se mueve la rueda de tu molino gigante. ¿Te gustó? Me encantó, pero eso tiene que estar en el libro. Don Luis Domingo Vero, ¿eh? Pero yo soy un simple decidor. decidor. Bueno, después yo podemos pensar en hacer un audiolibro. Así que ¿cómo no, Porque una cosa es leerlo y otra cosa es escucharlo. Escucharlo. Me encantó. Esa es la idea. Un día le preguntaron a Donata, que después dice Don Atahualpa que dicen los historiadores que no era de él la frase, pero él la utilizó. Y yo siempre me viene a la mente en estos casos cuando uno encuentra buen feeling con otro. Le preguntaron a Donata que era un amigo, y él respondió, es uno mismo ancho el cuero el otro. Qué frase, ¿no? Qué lindo. Y por ahí que nos entendemos. Te la saco. ya están. Bueno, Estela Navone nos vino a invitar. Es una persona muy, muy interesante escucharla, muy interesante. Es la segunda vez que la entrevisto y ahora personalmente un gustazo conocerla. Y bueno, tiene un currículum, ella es muy humilde, no lo dice, pero la verdad, si la googleás, Estela Maris Navone, con B corta, Navone,
googleala su formación, los premios y distinciones que ha recibido, los cargos que ha ocupado como docente, las distinciones, las áreas de interés de investigación que ha formado parte, su formación de recursos humanos, las publicaciones en los últimos años, los libros. Ahí recién mostrábamos la fotografía, una persona muy interesante, vive en La Limpia, ahí cerquita entre Bragado y La Limpia. Justo en la mitad. En la mitad, ahí entre Bragado y La Limpia. En la mitad justa como para ir a caballo para un lado y para otro, que es lo que hacía toda la vida. Vos sabés que yo también en mi juventud tuve mucho que ver con La Limpia en unos años. Trabajé muchos años con el señor Gaspar Guaita. Ah, sí. El que bueno, con Gaspar trabajamos. Yo también agarré el hacha y la motosierra, por supuesto. Y sí, le metí de apuñado. Lástima que es un viernes, porque si no te esperábamos. Claro, a veces los viernes el sábado, se complica. por si bien. esto fuera poco, un fin de semana muy, muy movido de literatura, el sábado se hace acá, en el Teatro Constantino, la Municipalidad de Bragado, la División de Cultura, pude poner en contacto y entonces vienen la Fundación de La Plata al pie de la letra, que nuclea escritores de toda la provincia, y también nos juntamos, y yo traigo una española y una uruguaya, y también nos juntamos para leer pedazos. ¿Qué día va a ser eso? El sábado 27. ¿Al otro día? Al otro día. Va a ser perfecto. Un fin de semana bien movidito. Bien movidito. Y ahí ya va a ser Bragado. Perfecto. El 27 de septiembre en el Teatro Constantino a las 14 horas. 14 horas. Bueno, el viernes 26, Estela entonces te invita el viernes 26 a el palenque allí en La Limpia, por supuesto, para, todos invitados quienes... Todos invitados. Ahí está. El que tenga algún conocido que sabe una historia o que tiene ganas de escucharla, no sabe ninguna, pero tiene ganas de escucharla de primera mano, está invitado. Y hay varias personas, como decía, que por ahí no pueden ir, entonces dejan el escrito de su historia acá en la biblioteca. Perfecto. Enfrente. A Roxana, que se prestó gentilmente y que ya tiene 2 historias también. Estela, con todo respeto, ¿le puedo hacer una preguntita un poco comprometida? A ver. Viste que los periodistas somos así. A ver. ¿Alguna vez fue invitada por la organización de la Feria del Libro de Bragado usted? No. Miento, Rosana, estoy mintiendo. A ver. Rosana Luna me invitó y estuve presentando el libro de Bragado en el 2022, cuando salió. Ajá. Después nunca más. No. Bueno, a ver. Quería saber eso. Vio cómo somos de preguntones los periodistas, No, pero mentíame más, pero con Rosana que la... Claro, la señorita Rosana Luna. Estela Nabone, ¿se sintió cómoda? Comodísima, como siempre, con vos. Gracias. Yo te trato de vos. Pero está muy bien. Estela, gracias por haber venido, de verdad. Bueno, un gustazo para mí. Gracias a vos por invitarme. Ahí está.